Nunca encontrarás a otra como yo, me dijo mi exesposa con una sonrisa cruel. Esa es la idea, le respondí. Luego gritó, nunca podrás probar que te fui infiel. Me quedaré con la casa, los niños, y hasta el perro. Solo sonreí. Pero por dentro, el corazón me latía como loco. Déjenme contarles cómo llegamos a este momento. Porque esta historia no empezó con esa confrontación. Empezó hace 8 meses, cuando mi mundo perfecto comenzó a desmoronarse lentamente. Mi nombre es David, tengo 34 años, y hasta hace poco pensaba que tenía la vida resuelta. Casado con Laura desde hace 8 años, 2 hijos hermosos, Emma de 7 años que es la luz de mis ojos, y Lucas de 5 que tiene mi misma sonrisa traviesa. Trabajo como contador en una empresa mediana. No somos ricos, pero nunca nos falta nada. Laura es enfermera en el hospital regional. Horarios irregulares, guardias nocturnas, turnos de fin de semana. La coartada perfecta, ¿cómo descubriría después? Todo empezó a cambiar hace 6 meses. Pequeñas cosas al principio. Laura llegaba tarde, sonriendo mientras leía mensajes en su teléfono. Cuando le preguntaba quién era, siempre tenía una respuesta lista, una compañera del trabajo, su hermana, alguien del grupo de mamás del colegio. Pero había algo en su sonrisa. Algo que no era para mí. Las noches se volvieron mi tortura personal. Mientras Laura dormía tranquila a mi lado, yo me quedaba despierto mirando el techo. Mi mente creaba escenarios terribles. Perdí casi 10 kilos en 2 meses. Mis compañeros de trabajo preguntaban si estaba enfermo. Emma, mi pequeña de 7 años, me abrazó una mañana y me dijo, «Papá, ¿por qué estás siempre triste?». Esas palabras me partieron el corazón. Lucas, que apenas entiende las emociones de los adultos, había empezado a pegarse más a mí, como si sintiera que algo malo pasaba. El primer indicio real llegó un martes por la noche. Laura llegó a casa con un olor diferente. No era su perfume habitual. Era algo más masculino, más intenso. Cuando le pregunté, me dijo que había estado en el consultorio del doctor Mendoza revisando unos expedientes. Trabajo extra, nada más. Pero cuando llegó esa noche, se fue directo a ducharse sin siquiera saludarme. Eso era raro. Normalmente Laura me contaba sobre su día antes de hacer cualquier otra cosa. Y cuando salió del baño, evitó mi mirada completamente. La segunda señal llegó cuando encontré un recibo en su bolsillo. Un hotel. Un martes por la tarde. El mismo día que supuestamente había estado trabajando turno doble. Cuando la confronté, Laura me miró directamente a los ojos y dijo, «David, estás paranoico. Ese recibo es de cuando llevé a mi prima del interior a un hotel porque no tenía dónde quedarse. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por tus celos enfermizos?». Me sentí como un idiota. Casi le pedí perdón. Pero las mentiras siguieron acumulándose. Llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Guardias extras que no aparecían en su horario oficial cuando llamé al hospital para confirmar. Viajes al gimnasio que duraban 3 horas. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Era un sábado por la mañana. Laura dijo que iba al supermercado. 3 horas después, seguía sin volver. Los niños preguntaban dónde estaba mamá. Cuando finalmente regresó, tenía la excusa perfecta, se había encontrado con una amiga y fueron a tomar café. Pero no traía ninguna bolsa del supermercado. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. Tenía contraseña nueva. Una contraseña que nunca me había compartido. En 8 años de matrimonio, siempre habíamos conocido las contraseñas del otro. Ahí supe que todo había terminado realmente. Pero saber no es probar. Y Laura era demasiado inteligente. Cada vez que intentaba acorralarla con preguntas, ella giraba la conversación hacia mis inseguridades, mis celos, mi paranoia. Me hacía sentir como si yo fuera el problema. Llegué a un punto donde casi me convencí de que estaba loco. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que cambiaría todo. Una que me llenaría de dudas cada noche durante semanas. ¿Debería contratar a un investigador privado? ¿Vale la pena destruir mi familia por sospechas? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si Laura tiene razón y soy un paranoico celoso? Pero entonces recordaba la sonrisa de Emma preguntándome por qué estaba triste. Recordaba a Lucas aferrándose a mi pierna cada vez que Laura y yo discutíamos. Mis hijos merecían la verdad. Yo merecía la verdad. Busqué en internet durante días. Leí reseñas, comparé precios. Finalmente encontré a Tony Martínez, un ex policía retirado que se había especializado en casos de infidelidad. Sus reseñas eran excelentes, pero su precio me dolía, $2,000 por un caso completo con evidencia sólida. Dinero que no tenía.
Tuve que pedírselo prestado a mi hermano mayor, Carlos. Fue humillante. Tuve que contarle toda la situación, admitir que mi matrimonio era una mentira, que posiblemente mi esposa me había estado engañando durante meses. Carlos me abrazó y me dijo, hermano, si necesitas saber la verdad, yo te ayudo. Pero prepárate para lo que puedas encontrar. Cuando llamé a Tony, fue directo, mira, David, en el 80% de estos casos, las sospechas son reales. Pero también te advierto que a veces no encuentro nada definitivo. Los $2,000 son por el trabajo, no por garantizar un resultado específico. Su honestidad me convenció. Le di toda la información que tenía. Los horarios de Laura, sus rutinas, las discrepancias que había notado. Tony me explicó que necesitaría entre 6 y 8 semanas para construir un caso sólido. 8 semanas que se sintieron como 8 años. Durante ese tiempo, tuve que actuar normal. Desayunar con Laura, jugar con los niños, ir al trabajo, volver a casa, cenar en familia. Todo mientras sabía que un extraño estaba siguiendo a mi esposa para descubrir si me estaba traicionando. Hubo noches donde casi llamé a Tony para cancelar todo. ¿Realmente quería saber? ¿Realmente estaba preparado para que mi vida explotara en 1000 pedazos? Pero cada vez que Laura llegaba tarde con una excusa nueva, cada vez que veía su teléfono sonar y ella corría a contestar en privado, sabía que no había vuelta atrás. La llamada llegó un viernes por la tarde. Tony me citó en una cafetería cerca de mi oficina. Su expresión me dijo todo antes de que abriera la boca. David, necesitas sentarte para esto. Y así fue como mi mundo se hizo pedazos de la manera más brutal posible. Laura no tenía una aventura. Tenía dos. Al mismo tiempo. Durante los últimos 4 meses, mi esposa había estado manteniendo relaciones paralelas con 2 hombres diferentes. El doctor Ricardo Mendoza, cardiólogo del hospital donde trabajaba, casado, padre de 3 hijos. Y Marcos, un entrenador personal del gimnasio, 8 años menor que ella, soltero. Tony tenía fotos. Fechas específicas. Horarios detallados. Videos discretos de estacionamientos. Registros de tarjetas de crédito de hoteles que yo nunca había visto. Pero la joya de la corona era algo que Tony había grabado por casualidad la semana anterior. Laura en una cafetería con su mejor amiga, Patricia, planeando exactamente cómo iba a destruirme en el divorcio. Tengo la grabación completa, me dijo Tony entregándome un sobre. En esa conversación, Laura admite las 2 relaciones. Habla sobre cómo va a quedarse con la casa porque está a nombre de los 2, pero ella puede probar que yo soy agresivo. Menciona que va a pedir custodia completa de los niños. Y lo más hiriente, se ríe de lo fácil que es manipularme. Esa noche volví a casa y actué como si nada hubiera pasado. Jugué con Emma y Lucas. Cené con Laura mientras ella me contaba sobre su día, inventando detalles sobre pacientes que probablemente no existían. Cuando se fue a duchar, me quedé en la sala mirando nuestras fotos familiares. 8 años de recuerdos. Vacaciones, cumpleaños, navidades. ¿Todo había sido mentira? ¿Cuándo exactamente había dejado Laura de amarme? Los siguientes días fueron una mezcla de preparación legal y despedida emocional. Contraté a Ana Guerrero, una abogada especialista en divorcios con reputación de tiburón. Cuando le mostré la evidencia, Ana silbó bajito. David, esto es mucho material, pero tengo que ser honesta contigo. La infidelidad de uno de los cónyuges no debe influir al otorgar la custodia de los hijos, sino la idoneidad del padre o la madre para cuidarlos. Una infidelidad discreta no es suficiente para influir en los acuerdos de custodia. Lo que sí puede ayudarnos es si puedes demostrar que ella desatendió a los niños por sus aventuras. ¿Pero voy a poder mantener a mis hijos?, le pregunté. Eso depende de muchos factores. El interés general del menor garantiza que los hijos no se vean afectados por las malas decisiones o actuaciones de los padres. Si puedes probar que ella los descuidó por estar con sus amantes, eso sí influye. También el dinero que gastó sin tu conocimiento podría afectar la división de bienes. El momento de la confrontación llegó un domingo por la noche. Los niños estaban viendo televisión. Laura estaba en la cocina preparando los almuerzos para el día siguiente. Todo tan normal, tan familiar. Le dije que necesitábamos hablar. Cuando le mostré las fotos, su cara pasó por una secuencia perfecta de emociones: sorpresa fingida, indignación, negación y finalmente, esa sonrisa cruel que ahora reconozco como su verdadera personalidad. ¿Sabes qué, David? Tienes razón. Te estaba engañando. ¿Y sabes qué más? Me importa muy poco lo que pienses al respecto. Esa fue la mujer con la que me había casado. Esa frialdad, esa crueldad, siempre había estado ahí. Yo simplemente había sido demasiado ciego para verla.
Emma y Lucas corrieron a la cocina cuando escucharon nuestras voces alzadas. Emma empezó a llorar cuando vio mi cara. Lucas se aferró a mi pierna, sintiendo el peligro aunque no entendiera qué pasaba. Laura ni siquiera los miró. Su atención estaba completamente enfocada en ganar esta batalla final. Nunca encontrarás a otra como yo, me dijo con esa sonrisa que me helaría la sangre para siempre. Esa es la idea, le respondí. Nunca podrás probar que te fui infiel. Me quedaré con la casa, los niños, y hasta el perro. Bobby, nuestro Golden Retriever, había estado echado a mis pies toda la conversación. Incluso él parecía saber de qué lado estar. Laura empacó una maleta esa misma noche. Se llevó a los niños temporalmente a casa de su madre. Cuando se fueron, Emma me abrazó y me susurró, «Te amo, papá». Lucas me dijo, «¿Vamos a estar bien?» «Sí, mi amor», le respondí. «Vamos a estar bien». Los 3 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. La casa estaba completamente silenciosa. Sin las risas de Emma corriendo por los pasillos. Sin los gritos emocionados de Lucas viendo sus caricaturas. Sin el constante ruido de fondo que hace una familia viviendo juntos. Solo Bobby y yo, vagando por habitaciones que de repente parecían demasiado grandes y vacías. No comí casi nada durante esos días. El refrigerador estaba lleno, pero todo me sabía a cartón. Dormí tal vez 3 horas cada noche, dando vueltas en una cama que olía a perfume de Laura y a mentiras. La casa estaba hecha un desastre. Platos sucios en el lavabo, ropa tirada por todos lados, periódicos acumulándose en la entrada. Bobby también estaba deprimido. Se quedaba echado en la puerta del cuarto de los niños, esperando que volvieran. Cada vez que sonaba el teléfono, corría hacia mí moviendo la cola, pensando que tal vez eran Emma y Lucas llamando. Pero eran solo llamadas de trabajo, o de mi hermano preguntando cómo estaba, o de vecinos chismosos que ya se habían enterado de que Laura se había ido con los niños. La señora Martínez, nuestra vecina de al lado, tocó la puerta el segundo día. «David, ¿está todo bien?» Vi que Laura se llevó a los niños. «¿Necesitas que te traiga algo de comer?» Le agradecí, pero le dije que estaba bien. Mentira. No estaba nada bien. Lo peor eran las crisis de confianza que me daban cada pocas horas. ¿Y si Tony no encuentra nada más? ¿Y si las evidencias que ya tenía no eran suficientes? ¿Y si Laura conseguía un abogado mejor que Ana y me quitaba a mis hijos para siempre? El tercer día llegó la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «David, necesito verte. Hoy. En mi oficina. A las 2 de la tarde. Tengo todo listo». La voz de Tony sonaba diferente. Más seria. Más satisfecha. Llegué a su oficina con las manos temblorosas. Tony era un hombre de unos 50 años, ex policía con cara de haber visto demasiadas cosas terribles en su vida. Pero cuando me vio entrar, casi sonrió. «Siéntate, David. Esto va a ser intenso». Me entregó una nueva carpeta, mucho más gruesa que la anterior. «Recuerda que me contrataste para encontrar la verdad». Bueno, la encontré. Toda. Abrí la carpeta y mi mundo se hizo pedazos por segunda vez esa semana. No eran solo 2 amantes. El doctor Ricardo Mendoza había sido su aventura más larga. 4 meses de relación que incluía hoteles, regalos y planes futuros. Tony tenía fotos de ellos en restaurantes caros, en el estacionamiento del hospital, entrando juntos a un motel a las afueras de la ciudad. Pero Marcos, el entrenador personal, había sido más reciente. Solo 2 meses. Pero más intenso. Más físico. Las fotos de ellos en el gimnasio después de las horas de cierre me enfermaron físicamente. Pero la joya de la corona era algo que Tony había grabado por pura casualidad la semana anterior. A Laura se le había ocurrido la brillante idea de contarle todos sus planes a su mejor amiga, Patricia, en una cafetería a pocas cuadras de mi oficina. Tony estaba ahí tomando café, esperando seguir a Laura cuando saliera, cuando escuchó su voz en la mesa de al lado. «David, tengo la grabación completa. ¿Quieres escucharla?» La voz de Laura sonaba relajada, casi feliz. «Patricia, no tienes idea de lo fácil que ha sido todo esto. David es tan predecible. Tan confiado. Cree todo lo que le digo». La voz de Patricia respondió, «Pero Laura, ¿no te sientes mal? 8 años de matrimonio, 2 hijos. Para nada. ¿Sabes qué? Me casé muy joven. Nunca tuve la oportunidad de experimentar. Ricardo me hace sentir sofisticada, importante. Y Marcos. Dios, Patricia, ese cuerpo. Es todo lo que David nunca va a hacer. ¿Y los niños? Los niños van a estar bien. Cuando me divorcie, voy a pedir custodia completa. David trabaja todo el día,
Yo soy enfermera. Cualquier juez va a ver que soy la opción obvia. Y la casa está a nombre de los dos, pero tengo evidencia de que David puede ser agresivo. ¿Agresivo? ¿David? Voy a decir que me gritó, que me empujó. Patricia, tú me has visto los moretones. Al día siguiente, Ana y yo pasamos 4 horas preparando la documentación legal. No solo para el divorcio, sino para una demanda por custodia de emergencia basada en la evidencia de que Laura representaba un riesgo para el bienestar emocional de los niños. Ana había sido brutalmente honesta. David, esto no garantiza nada. Los tribunales son impredecibles. Pero con esta evidencia, Laura va a tener que dar muchas explicaciones. Y lo más importante, ya no puedes sorprenderte con mentiras porque tenemos grabado todo su plan. La carta se envió ese mismo día por mensajero certificado. Una carta dirigida a Laura María González, residente temporal en casa de Esperanza González, su madre. Una carta que contenía copias de toda la evidencia. Los siguientes días fueron un infierno. Laura contrató a Roberto Vázquez, un abogado conocido por ser muy agresivo. Ana me advirtió que iba a tratar de hacerme ver como un esposo obsesivo que había espiado a su cliente. El jueves por la mañana recibí una llamada del doctor Ricardo Mendoza. David, necesito hablar contigo. Mi esposa encontró las fotos anoche. El hospital me suspendió mientras investigan mi conducta. Laura me había dicho que ustedes estaban separados hace meses, que solo vivían juntos por los niños. Después llamó Marcos, el entrenador. Me contó que Laura había ido al gimnasio histérica, pidiendo que me llamara para decir que todo había sido idea de él. Cuando se negó, ella lo amenazó. Pero lo que realmente me preocupó fue la llamada de Emma esa noche. Papá, mamá dice que a lo mejor nos vamos a vivir muy lejos donde tú no nos puedas encontrar. Inmediatamente llamé a Ana. Ella solicitó una orden de emergencia para que los niños no pudieran salir del estado sin mi permiso. El viernes conseguimos la orden, pero a las 3 de la tarde la directora del colegio me llamó. Laura había recogido a Emma y Lucas una hora antes, diciendo que había una emergencia familiar. Era mentira. Llamé a la policía inmediatamente. Los siguientes 2 días fueron desesperantes. La policía emitió una alerta Amber. Laura había desaparecido con los niños. El domingo por la mañana recibí una llamada de Emma desde un número desconocido. Papá, estamos en casa de una señora que no conozco. Hay muchos árboles y un lago. Lucas está llorando mucho. Con esa información, la policía logró encontrarlos en una cabaña que Laura había alquilado a 2 horas de la ciudad. Cuando me trajeron a Emma y Lucas, los dos corrieron hacia mí llorando. Laura llegó esposada. Ana me explicó que Laura iba a ser procesada por sustracción de menores, pero que probablemente recibiría libertad condicional, no prisión. 3 meses después fuimos a juicio. El día del juicio, Ana había preparado todo meticulosamente. Llevamos todas las evidencias, las fotos del investigador, las grabaciones, los registros bancarios del dinero oculto y ahora también el reporte policial de la sustracción de menores. El abogado de Laura argumentó que ella había tenido una crisis nerviosa por el estrés del divorcio. Dijo que las infidelidades eran consecuencia de problemas matrimoniales, no causa del divorcio. Ana contraargumentó con hechos. Explicó al juez que Laura había planificado todo con anticipación, el dinero oculto, las mentiras documentadas y finalmente llevarse a los niños ilegalmente. El punto clave fue cuando Ana citó el Código Familiar del Estado. Explicó que aunque la infidelidad por sí sola no determina la custodia, sí importa cuando se demuestra un patrón de engaño y decisiones que ponen en riesgo el bienestar de los menores. La grabación donde Laura admitía planear acusaciones falsas de violencia doméstica fue devastadora para su caso. El juez escuchó los argumentos de ambas partes y luego habló directamente con Emma y Lucas en su oficina, como es protocolo en casos de custodia. La decisión del juez fue clara, considerando la evidencia presentada, especialmente el patrón de engaño, la sustracción temporal de menores y la inestabilidad demostrada por la demandada, este tribunal otorga la custodia física principal al demandante. La demandada tendrá derecho a visitas supervisadas inicialmente, con la posibilidad de solicitar modificación después de cumplir con terapia ordenada por la Corte. No fue custodia completa como yo esperaba, pero era más de lo que Ana había predicho que podríamos conseguir. Laura recibió visitas supervisadas cada 2 semanas y terapia obligatoria por 1 año. Después podría solicitar visitas no supervisadas. También tuvo que devolver los $15,000 que había sustraído de nuestras cuentas, con intereses. En cuanto a la división de bienes, el juez consideró el dinero oculto como factor. Laura recibió menos de lo que habría obtenido en un divorcio normal. La casa se quedó conmigo porque yo había pagado la hipoteca completa con mi sueldo, y porque los niños necesitaban estabilidad.
Los primeros meses después del juicio fueron difíciles para Emma y Lucas. Emma tenía pesadillas ocasionales y Lucas preguntaba constantemente cuándo mamá iba a volver a casa. Fuimos a terapia familiar. El psicólogo nos ayudó a todos a procesar lo que había pasado. Un año después, Laura solicitó modificar el régimen de visitas. Para entonces había completado su terapia y tenía un trabajo estable en una clínica privada. El juez le otorgó visitas no supervisadas, un fin de semana cada 2 semanas y la mitad de las vacaciones escolares. Emma me preguntó antes de la primera visita no supervisada, «Papá, ¿y si mamá trata de llevarnos otra vez?». Le expliqué que ahora había consecuencias legales muy serias si eso pasaba, y que ella podía llamarme en cualquier momento. Las visitas funcionan, pero no es fácil. Emma, ahora de 9 años, me dice que se siente nerviosa cuando está con su mamá. Lucas, de 7, siempre vuelve preguntando por qué mamá llora tanto. Laura ha tratado de reconstruir su relación con los niños, pero el daño de confianza está hecho. Los niños la aman porque es su madre, pero no confían en ella como antes. Sus propios padres ahora me apoyan a mí. Su mamá me dijo hace unos meses, «Los niños están mejor contigo, David». Laura tomó decisiones terribles. ¿He empezado a salir con alguien? Sí. Andrea es maestra y entiende mi situación. Los niños la conocieron después de un año de que Laura y yo estuviéramos saliendo, y se llevan bien con ella. ¿Laura ha intentado reconciliarse conmigo? Varias veces en los primeros meses. Siempre le digo lo mismo, si quiere recuperar la confianza de los niños, tiene que ganársela con acciones, no con palabras. La verdad es que todo este proceso me enseñó mucho sobre el sistema legal. La infidelidad no es lo que gana los casos de custodia. Lo que importa es demostrar patrones de comportamiento que afecten a los niños. En nuestro caso, ayudó que pudiéramos probar que Laura había puesto sus aventuras por encima del bienestar de los niños, que había robado dinero destinado a ellos, y que había planeado mentir en la corte. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue llevárselos ilegalmente. Eso demostró al juez que Laura era capaz de usar a los niños como armas en nuestra disputa. Ana me explicó después del juicio que casos como el nuestro son raros. La mayoría de divorcios por infidelidad terminan en custodia compartida estándar, especialmente cuando ambos padres tienen empleos estables. Nosotros ganamos porque Laura había cometido errores legales graves, sustracción de menores, ocultación de bienes y perjurio planificado. 2 años después, tengo a Emma y Lucas conmigo la mayor parte del tiempo. Van con su mamá cada 2 fines de semana y parecen estar bien con ese arreglo. No es perfecto. Los niños todavía hacen preguntas difíciles sobre por qué su familia se desarmó. Pero viven en una casa donde no hay mentiras. Laura cumple con el régimen de visitas, paga su parte de gastos médicos y escolares como ordenó el juez, y mantiene contacto regular con los niños. ¿Me arrepiento de haber contratado al investigador privado? Nunca. Sin esa evidencia, probablemente habríamos terminado en custodia compartida y yo nunca habría sabido la verdad completa sobre lo que estaba pasando en mi matrimonio. Laura tenía razón en una cosa que me dijo durante la confrontación, nunca voy a encontrar a otra como ella. Y esa es exactamente la idea. Ahora sé qué buscar en una relación real, honestidad, respeto, y alguien que ponga a los niños primero. 3 años después, Emma y Lucas son niños normales y felices. Ya no preguntan cuándo mamá va a volver a casa. En cambio, me preguntan cosas como si Andrea va a venir a cenar o si pueden invitar amigos el fin de semana. La casa está llena de risas otra vez. Bobby, nuestro perro, ya no está deprimido. Los niños hacen su tarea en la mesa de la cocina mientras yo cocino. Es una vida simple, honesta y real. Y después de años de vivir en mentiras, eso es todo lo que necesito. Si algo te dice tu instinto que está mal, probablemente lo está. No ignores las señales solo porque quieres creer en la persona que amas. La verdad duele, pero vivir una mentira duele más. Y recuerda, tus hijos merecen crecer en un hogar donde puedan confiar en lo que ven, no en uno lleno de secretos y engaños.